me lleno de ira. ¿Por qué? Porque esas emociones no las podemos controlar muchas veces. Y es un hecho en la vida que nosotros debemos de admitir. Todos experimentamos tarde o temprano ira. Nadie es inmune absolutamente a esta emoción. ¿Cuántos sinónimos creen ustedes que tiene la ira? Yo encontré bastantes. Es enfado, molestia, irritación, fastidio, furia, cólera, indignación, exasperación, hartazgo, ofensa. Todo esto lleva la ira. La ira es la causa de muchos pecados también en nosotros como cristianos, porque queremos justificar poniéndole otro nombre a la ira, diciendo, es que yo estoy colérico, pero no tengo ira. Es exactamente lo mismo. Es que me exaspera. ¿A quién de aquí no le ha exasperado un día a alguien de su familia? Que ha dicho, me exaspera, me tienes harto. ¿Quién no lo ha dicho? Por lo menos pensado, ¿no? ¿Quién no ha dicho, por indignación, es que eso me indigna, me enoja, me fastidia hacer esto, me fastidia lavar los trastes, me fastidia barrer, ¿no? Muchas veces decimos. Pero pensar antes de hablar requiere mucho dominio propio. Pero ese dominio, ¿qué creen que nos lo va a dar? El Espíritu Santo a través de la oración. Nos da la comunión y el dejar que el Espíritu Santo nos moldee de acuerdo a su voluntad. Y créanme que de ninguna manera va a ser voluntad del Espíritu Santo que nosotros entremos en ira y empecemos a pensar cosas que no debemos pensar, decir cosas que no debemos de decir, y mucho menos hacer cosas que no debemos hacer. Porque nosotros también somos mucho de seguir ejemplos. De hecho, así es como aprendemos la mayoría de las cosas desde que nacemos. Nosotros somos guiados en lo que hacen nuestros padres cuando crecemos. Cuando somos bebés, por ejemplo, nosotros imitamos el cómo comer. Aprendemos muchas cosas por parte de la imitación del ejemplo. Si nuestros padres ríen, pues nosotros reímos, ¿no? Porque nuestros padres, cuando éramos chiquitos, nos decían, empezaban, ¡ay, qué bonito niño! Y se reían. ¿Y qué hacíamos nosotros? ¡Ay, pues sí, también nos reíamos! Entonces empezamos a reírnos también unos con otros. Empezamos a hacer esa imitación. ¿Y ese ejemplo qué es? ¿Bueno o malo? Es bueno, porque es una emoción, es una felicidad, es la risa, es el reír. Nos están enseñando a ser felices, a reír. Si nuestros padres son felices, nos contagian esa felicidad y nosotros lo imitamos. Pero también, así también como tenemos ejemplos buenos que seguir, hay ejemplos equivocados que nosotros debemos evitar. Y quizás también empiecen en el hogar. ¿Quién no ha visto alguna vez en nuestra casa alguna discusión entre nuestros padres o entre alguien de la familia? ¿Quién no la ha tenido? ¿Quién en su casa ha dicho, no, yo nunca, mis padres nunca tuvieron una discusión? Mis padres, a lo mejor, mi mamá que era madre soltera, no tuvo ninguna discusión, obvio, con mi papá, porque no había papá, ¿no? Pero sí la tuvo con mi abuela. ¿Quién puede decir, yo nunca pasé por un ejemplo así, de gritos, hasta de golpes, ¿no? Estas situaciones que nosotros tenemos en la familia, en las que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos no controlan sus propias emociones y se empiezan a pelear entre ellos, llegando inclusive hasta los golpes, es algo por lo que nosotros vamos creciendo y es lo que no debemos de imitar. Pero muchas veces en nuestra propia naturaleza humana
nosotros tenemos ese sentido de defensa. Ese sentido de defensa se empieza a activar porque nosotros nos sentimos vulnerables y pensamos que alguien nos quiere hacer daño, y en nuestra propia autodefensa nos empezamos a enojar, pero es porque nos sentimos atacados. Y si recibimos algún tipo de agresión, nosotros ¿cómo vamos a responder? También con una agresión. Pero muchas veces no pensamos las consecuencias que eso nos va a traer. Nehemías había enojado tanto que ¿alguien se acuerda qué fue lo que hizo? ¿Quiénes estuvieron aquí cuando estudiamos el libro de Nehemías? Ya había 10 que sí estuvieron en el libro de Nehemías. Vamos a hacer un examen de Nehemías. Nehemías convocó a una asamblea y les hizo ver de manera en la que él pone el ejemplo, el error en el que estaban. Y esto que es bien importante, pero les dice, les ruego que abandonemos esta usura. No les exige, no les castiga, les pide de buena manera que piensen en lo que están haciendo y ya no lo hagan más. Eso me encanta, dice, les ruego que ya no sean usureros con sus hermanos, por favor, pero sí los convoca y les hace ver el error, porque él como dirigente de esa construcción tiene el poder que le dio el Señor para poder tener una autoridad de exhortarlos y decirles, están haciendo mal. Pero no nos está obligando. Finalmente, ¿quiénes iban a tener la última palabra y la decisión de seguir siendo usureros o no? Pues ellos. Pero les dice muy claro, les ruego que ya no estén haciendo eso. El enojo que podemos tener en nuestra vida, tenemos que saberlo controlar para que nosotros no tengamos ningún tipo de consecuencia de nuestras reacciones. Queremos una consecuencia que duela, que lastime a nuestra familia, a las relaciones que tenemos y a uno mismo, entonces dejemos esa ira salir, no la controlemos. Nehemías oró, estuvo bastante tiempo orando. Señor, dime qué hago, dime cómo los exhorto. ¿Cuántos de nosotros recordamos algún momento en el que fue tanto nuestro enojo que no pensamos en las consecuencias que podían tener para el futuro? ¿A quién le ha pasado algo así? Me enojo, grito, hago y no pienso absolutamente en lo que va a pasar a lo mejor hasta mañana. ¿Quién le ha pasado algo así? ¿Quién ha dicho sí? A mí me ha pasado. Y sí, hay un punto en el que yo hubiera querido que no hubiera pasado ese momento. No me hubiera querido despertar ese día, o no hubiera querido llegar al lugar donde me enojé. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, por favor, si pudiera regresar el tiempo y no estar en ese momento? Estoy seguro que mi vida sería totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a veces el emocionalismo nos gana y decimos en ese momento, pues ya, que pase lo que tenga que pasar, ya. Porque nos nubla nuestro pensamiento, la ira, una emoción. Pero eso es lo que quiere Dios para nosotros, que estemos nublados, que estemos enojados, que estemos iracundos. Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame a resolver esto. Yo no puedo, porque sé que mis reacciones serán tomadas por mis emociones y no quiero eso. Ayúdame a ver la manera que tú quieres que resuelva esta situación. No dejes que yo me lleve por mis impulsos. Nehemías sabía que tenía que tener la perspectiva correcta. Nehemías planeó su respuesta, y eso también es muy importante. Analicemos por qué ha sido ese enojo. Retirémonos, callemos.
Nehemías planteó su respuesta y consultó a Dios, y sobre todo habló extensamente consigo mismo. Y esto a mí me encanta porque nosotros nos hemos hecho preguntas cuando hemos estado en una situación así. De decir, de ponernos al espejo y decir, ¿cómo te hizo sentir esto que pasó? ¿Qué consecuencias va a traer en el futuro si reacciono de esta manera? ¿Qué consecuencias va a traer inmediatas? ¿Me puedo arrepentir? ¿No me puedo arrepentir? ¿La decisión que tomes te va a edificar o te va a dañar? Y si te daña, ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias? Debemos asegurarnos que nos tomamos el tiempo para orar y pensar antes de hablar. De lo contrario, nos vamos a lamentar siempre de lo que decimos. Porque también, quien no ha escuchado ese dicho que las palabras duelen más que los golpes, ¿no? O me viene a la mente otro que dice, muchas personas las cosas malas las escribimos en piedra y las cosas buenas las escribimos en la arena. Porque ahí las cosas malas en la piedra ya estamos seguros que no se nos van a olvidar, cuando debe de ser al revés. Escribir las cosas malas en la arena para que pasen rápido y las buenas en piedra, para que esas siempre sean recordadas de todas las personas que nos hacen un bien a nosotros. No podemos llegar nosotros a ese límite de la ira. Nosotros tenemos en la palabra del Señor la solución y la receta. En Santiago 1, 19, 20 dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí lo hemos expuesto. ¿Quién es el que va a tener la justicia sobre cada uno de nosotros? Dios. Entonces, ¿es nuestro papel hacer justicia por nuestra propia mano? Claro que no. Muchas veces el que no la hagamos nos va a sentir que Dios es injusto con nosotros, pero no es nuestro papel hacer justicia por nuestra propia mano. Rápidos y lentos. Aquí no es como la película Rápidos y Furiosos, no. Aquí es rápidos y lentos. Esa es la forma, ese es el antídoto. Es más, por eso Rápidos y Furiosos jamás les sale. Ya van en la 10 porque nunca les sale. Si la película se hubiera llamado Rápidos y Lentos, nada más hubiera habido una película, porque hubieran pensado. Pero aparte de Rápido y Furioso, reaccionario, siempre haciendo las cosas que uno no debe de hacer, escuchar, quedarse callado, pensar, analizar, ¿qué pasó? Hay una diferencia muy grande entre la ira del hombre y la ira de Dios. Cuando nosotros nos enojamos, actuamos muchas veces para vengarnos. Y no que enojarnos porque nos hayan herido, porque nos hayan frustrado o desilusionado. Porque esa es la clase de ira egoísta. No siempre la gente, y eso lo decía el pastor, no siempre la gente va a estar a la altura de nuestras expectativas, pero eso no es razón para que nosotros tengamos una ira. Dios sabe que nosotros lo vamos a desilusionar y se frustra con nosotros. Claro que no. Dios sabe que la semana que viene vamos a hacer algo que a Dios no le va a gustar y nos castiga. No, porque sabe que nosotros somos así y Dios nos va a perdonar, a seguir perdonando. El problema está en que nosotros ya lo tomemos siempre como un hecho. Como me va a perdonar, pues entonces lo hago. No. Ese es el problema que luego muchos tenemos. Es que tantito. Es que nada más, solo por hoy, ¿no? Como lo dicen algunos, solo por hoy. Pues no, solo por hoy, ¿no? Tienes que tener un verdadero arrepentimiento del queso que estás
haciendo. Si estamos siempre listos para escuchar y somos lentos para hablar, entonces va a ser natural controlar nuestras emociones. Y después de haber pensado bien las cosas, les aseguro que se van a alegrar de no haber dicho lo primero que les vino a la mente, porque van a ejercitar la tranquilidad y la paz que solamente Dios nos da en esos momentos. Identificar el día de hoy, en este momento, con qué están luchando que les cause ira. Y ya sé que ya la tienen, porque ya ven como, no me acordé. Pues esto sí, ya, cómo no. No es necesario ¿qué los hizo enojar ayer? ¿O qué los hizo enojar la semana pasada? ¿Qué los hizo? ¿Con qué están luchando contra ira? Ya lo tengo, ¿Qué es eso? Porque no lo hemos trabajado. Ahora, si ya lo identificaste, hazte esta pregunta: ¿cómo quiere Dios que lo manejes? Eso que ya te acordaste, ¿cómo quiere Dios que lo manejes? ¿Reaccionaste mal cuando te pasó? ¿Te arrepientes a lo mejor en ese momento en que te pasó de haber dicho algo, de haber pensado algo? ¿Hay algún sentimiento que digas, sí, ahorita sí, ya lo pienso bien y no debí de haber hecho eso? Pero ¿por qué siempre lo pensamos cuando ya lo hicimos? ¿Por qué no esperar un poco para que se calmen las aguas? ¿Por qué? Porque siempre lo que dice, después de la tempestad viene la calma. Y entonces mejor esperemos tranquilamente con un café, pensemos las cosas. No pasa nada. No tenemos muchas veces que tomar una decisión en ese momento. Nadie nos puede obligar a tomar la decisión en ese momento. Cuando alguien nos diga algo, cuando alguien nos haga enojar. Ok, déjame pensarlo. Y eso es bueno para nosotros, porque estamos controlando nosotros mismos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios 29:11. Me encanta. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios 29:11. Muchas personas piensan que la ira es pecado, pero la ira solo se convierte en pecado cuando es expresado de una manera inapropiada. Cuando nosotros explotamos, cuando nosotros comenzamos a amenazar, cuando empezamos a insultar, cuando humillamos a alguien. Pero también la ira hace daño si nos la guardamos. Cuando nosotros manejamos la ira de manera adecuada y respondemos a quien nos causa ese enojo o esa molestia, pero respondemos en el amor de Dios, cuando nos ha tratado de manera injusta, Dios nos va a dar esa habilidad de escoger cómo manejar esa ira. A través del Espíritu Santo es cómo la vamos a controlar. Decidir tener ira es justamente eso, decidir. ¿Quién lo ha dicho? Yo ya sé que si voy allá, me voy a enojar. Yo ya sé que si hago esto, va a pasar esto. Si ya sabemos y lo podemos evitar, ¿por qué lo hacemos? O, lo que es peor, no lo arreglamos, no confrontamos. Si yo ya sé que a alguien le va a hacer daño, bueno, pues entonces voy y arreglo antes ese problema para que ya no siga haciendo daño. Hace como un mes también lo decía yo aquí, muchas veces asumimos cosas que nosotros no debemos asumir por situaciones que a lo mejor pasaron y que a nosotros nos hicieron sentir mal y nos causaron ya molestia. Bueno, ¿por qué no entonces vamos a aclarar las cosas y no asumimos cosas que no debemos asumir? Nuestra relación con Cristo va a determinar lo bien que nosotros dominamos nuestra
ira. En las más difíciles de las situaciones nosotros vamos a poder controlar nuestra ira. ¿Cuál creen que es el núcleo mayor en donde sale la ira? La familia. Y estamos muchas veces 24/7 con ellos, ¿no? Bueno, ahorita más por la pandemia. 24/7, 365, y más se ha desatado, según estudios, ha aumentado mucho la violencia familiar por la pandemia. ¿Por qué creen? Porque ya sí tenemos a la esposa, al esposo, y decimos, ay, si yo lo conozco muy bien, yo la conozco muy bien, yo sé lo que le gusta de comer, yo sé cuál es su color favorito, hasta esa canción que bailamos en la boda, yo sé que es la favorita. Pero empezamos a vivir 24/7 y dijimos, híjole, yo creo que no la conocía tan bien. Por eso me casé. Pero eso no es lo peor, sino que la otra persona está diciendo lo mismo. Eso es lo peor. No lo que nosotros pensemos, lo que otros piensan de nosotros. Porque antes de la pandemia, a las 8 ya me voy, sí, adiós, sí, tengo que estar en la oficina a las 9, sí, nos vemos en la tarde, sí, qué bueno, ya se fue, ya puedo hacer las cosas tranquilamente, ¿no? Pero ahorita, no, ya no puedo salir, no, pues ya me quedo. ¿Qué hacemos? Pues vamos a desayunar, vamos a ver la tele. Y empiezan las cuestiones. La primera es como vacaciones, ay, sí, vacaciones. Ya la segunda semana dicen, híjole, ya es cárcel esto. Ya no son vacaciones, ya no está padre esta convivencia. Ahí es cuando sale el verdadero yo. Ahí es cuando decimos, híjole, y estos son los hijos que yo hice. Pero de nuevo, eso no es lo peor. Lo peor que creen que es. Pues que ustedes los hicieron. Son sus genes. Los hijos muchas veces son el reflejo de los padres. Porque, pero aparte nosotros tenemos la habilidad de decir entre marido y mujer, es tu hijo, ¿no? Es tu hijo, mira, es exactamente igualito a ti. Y uno se voltea, entonces ¿por qué te casaste conmigo, no? Es igualito a ti, mira, tiene tus mismas actitudes, hasta tu misma mirada. Es tu hijo cuando hace las cosas mal. Cuando hace las cosas bien, es porque se parece a mí y a mi papá, mira nada más. A él no se le quema el agua, no. La ira es el principal núcleo que nosotros tenemos que defender, y es cuando más debemos de estar en comunión con el Espíritu Santo para que no salgan ese tipo de situaciones. Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la ira nos nubla la razón, nos nubla el pensamiento. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, dice Pablo en Efesios 4:26. A mí cuando en consejería, una vez que tomamos mi esposa y yo consejería familiar, el pastor nos decía esto. Nunca, y siempre lo escucho a muchos grandes pastores que lo dicen. El secreto, mi hermano, para un matrimonio feliz es que no nos enojemos, no nos vayamos a dormir enojados. Yo le decía, ¿cuántos años tiene, pastor, de casado? 50, qué bueno, yo apenas voy 2. Me faltan todavía 48 para llegar a ese nivel. Hay veces que no se puede. Realmente hay veces que no se puede. Sí, es difícil seguir muchas veces la palabra del Señor. Enójese, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo. No se duerman enojados. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Hasta pateamos, ¿no? En la cama. Oye, ese es mi
en pedazo, casi queremos poner como en las caricaturas ladrillos a la mitad exactamente de la cama. Realmente para mí es difícil muchas veces hacer eso. No se ponga el sol sobre su ojo. Hay unas veces que no puede. Muchas de lo que dicen, no, Señor, hazme verla como tú la ves. Si no, no sé qué hago. Y hay 3 cosas que debemos de evitar cuando estemos enojados. Una, no reprimas tu enojo. No lo guardes adentro. Cuando reprimimos la ira sin expresarla de manera adecuada, es como tomar una botella de refresco y sacudirla. ¿Qué va a pasar un día con esa botella? Va a explotar. Eventualmente va a impactar todo el cuerpo. Porque el Señor es tan sabio que nos ha dado un cuerpo tan perfecto que nuestras emociones nos los dañan. Lo decía la semana pasada, o esta semana, en Cerebro de la Preparación. Es cierto, el cuerpo es sabio, el cuerpo es perfecto, y algo que las emociones no las podemos controlar va a empezar a dañar nuestro cuerpo. Muchas veces a través de dolencias físicas, muy a menudo son causadas por la ira reprimida. 2. No lo contengas. Cuando contienes tu ira, simplemente niegas que está ahí. Cuando niegas tu ira con mucha frecuencia, estarás deprimido. ¿A alguien no le ha pasado que alguna vez ha estado deprimido? Y alguien se ha analizado de decir, ¿por qué estoy deprimido? Sí, porque me enojé, porque hay esta situación que no pude arreglar. Esto me causó enojo y desde ahí ya ando, me dio el bajón, ya no quiero comer, ya no quiero esto. Pero tiene un origen que no se ha trabajado. La ira produce depresión. 3. No lo expreses de manera inapropiada, es la más importante. Podemos expresar enojo en una gran variedad de formas totalmente inapropiadas. Y la calle es muy buen foro para expresarlo. Y eso también nos pone en constante peligro, porque muchas veces, pues a quien no se le ha cruzado a alguien, ¿no? Y si vamos enojados, híjole, pobre el que se atraviesa. ¿No? Pobre el que se atraviesa, que sea a lo mejor dócil y lo haya hecho sin querer o lo haya hecho queriendo, pero que no reacciona. Porque si no, nosotros muchas veces entendemos en ese momento lo mal que estamos haciendo, porque nos ponemos en peligro de decir, a lo mejor le aventamos también el coche y viene con otras 2 personas y él sí llega, se nos atraviesa, se baja y ahí sí decimos, ay no, perdóname, venía yo enojado, pero pensé que no, entonces ya mejor está y la dejamos. No, esas veces de ira hay que tener cuidado. ¿Se imaginan la cantidad de muertes que se hubieran evitado si esos asesinos hubieran controlado su ira? ¿Quién no ha visto algún programa de esos de investigación de asesinatos y eso? Todo fue por parte de la ira. Y la ira iba creciendo, a lo mejor por problemas cuando eran pequeños que no pudieron resolver. Y eso les fue generando ira. El sentido de injusticia, esto no es justo, entonces yo me voy a vengar de alguien más. Yo no tuve padres, entonces yo me voy a vengar de todos los que tuvieron padres. Yo no tuve un buen matrimonio, entonces me voy a vengar de las mujeres que tienen buenos matrimonios, los matrimonios felices. ¿Cuántas personas se imaginan ustedes que están en la cárcel y todos los días con ese remordimiento de conciencia si yo no me hubiera enojado ese día? Si yo no me hubiera puesto a la defensiva, si yo no hubiera atacado. Bastan segundos para poder cambiar el resto de nuestra vida.
Inclusive he llegado a pensar que las cárceles tendrían 3/4 partes menos de internos si ellos hubieran sabido controlar su ira en el momento adecuado. ¿Qué debemos hacer con el enojo? Confesarlo, admitir el enojo y admitir la causa. Decirle a Dios cómo te sientes. Señor, me siento así. Dile a Dios y a esa persona con quien estás molesto o con la que estás frustrado. Vas y lo resuelves. Mientras más honesto seas en tus relaciones, más fácil será llegar a las causas del enojo. Honestidad. Quitarnos el miedo de enfrentar esas cosas. Hace tres semanas, me parece que él también lo estaba diciendo. Hay dos maneras de resolver las heridas. Una manera en la que la herida te va a durar el resto de tu vida y otra que la vas a trabajar, la vas a limpiar y la vas a curar y te va a durar un poquito. ¿Cuál quieres? Pero sé honesto y afronta la consecuencia de esa decisión que estás tomando. No quieres trabajar, está bien, pero afronta que hasta el final de tu vida siempre te va a doler. ¿Estás dispuesto a cerrarla y curarla? Afronta esa consecuencia que te va a doler. Pero lo vas a sanar más rápido. Pero sé honesto. No le estés dando vueltas a las cosas. Porque muchas veces evitamos nosotros el enfrentar. Y eso que hace alarga muchas veces la agonía. Porque decimos, un día lo voy a tener que ver, pero hoy no, mañana. Y nos la pasamos siendo los hombres y mujeres del mañana. ¿No? ¿Quién de ustedes aquí a lo mejor ha tenido que pasar por un lugar y con tal de no pasar por ese lugar se va a dar la vuelta? Decía, no quiero pasar por ahí, mejor lo me voy a cansar más, voy a gastar más tiempo, pero no quiero enfrentar las cosas. Un día se van a tener que enfrentar las cosas. Y más vale que sea hoy y no mañana, porque mañana va a seguir doliendo. ¿Quién de aquí piensa que no está en ira? Todos tienen alguna situación que les causa ira. En su boletín está el título del mensaje y les voy a pedir que vayan respondiendo sí o no a estas preguntas. 1. No pongan la pregunta, nada más pongan si quieren una palomita de decir sí o una cruz. No. 1. La impaciencia se apodera de mí con más frecuencia de lo que yo quisiera. 2. Cuando estoy disgustado con alguien, cierro cualquier comunicación o me retiro. 3. Me siento molesto cuando la familia y mis amigos no comprenden mis necesidades. Eso me molesta, que no me entiendan. 4. La tensión crece dentro de mí cuando enfrento una tarea exigente que realmente requiera una exigencia de mí. 5. Me frustro cuando veo a alguien que tiene menos dificultades que yo y decir, híjole, Señor, qué fácil la tiene eso. Está padrísimo su BMW. Me frustra eso. Algunas veces camino en otra dirección para evitar ver a alguien que no me agrada. 7. Puedo aceptar que una persona admita sus errores, pero me siento mal si alguien se niega a admitir sus propias debilidades. Si yo veo que alguien tiene una debilidad y no lo acepta, eso me hace sentir mal. O lo dejo pasar. 8. Cuando hablo de lo que me irrita, no quiero escuchar un punto de vista opuesto, porque se supone que yo debo de tener la razón. Yo quiero controlar todo. 9. No olvido fácilmente cuando alguien me hace un mal. La roca, ¿no? Cuando escribimos en la roca. No olvido fácilmente a una
cuando alguien me hace un mal? Cuando alguien me enfrenta desde una posición desinformada, estoy pensando en mi réplica cuando él habla. Nosotros ya estamos pensando en lo que le vamos a decir para defenderlo, porque asumimos que él no sabe todo el contexto de la historia, ¿no? O sea, buscar el enfrentamiento luego. Algunas veces mi desánimo me hace querer dejar todo. A nivel negocio, a nivel escuela, a nivel familia, a nivel matrimonio. Ya, mejor voy y busco un sorteo de una isla desierta y yo me ofrezco para poblarla. Aunque sea yo solito, yo veo como la pueblo, pero me voy allá, yo ya no quiero saber nada de acá. ¿Alguna vez alguien le ha pasado eso? Puedo ser muy agresivo en actividades comerciales o aún jugando solo por diversión. Eso pasa en los niños, ¿no? ¿A cuántos niños no hemos visto que empiezan a luchar a lo mejor y se empiezan a agarrar? Oye, espérate, tranquilo, hijito, y ven al niño. Lucho emocionalmente con las cosas de la vida que no son justas, aunque sé que no está bien. Algunas veces culpo a otros de mis problemas. Cuando alguien habla abiertamente mal de mí, mi respuesta natural es pensar cómo puedo defenderme. O decimos, pues qué habla. De todas maneras, el chisme no es así. Yo sé la realidad del chisme. Algunas veces calumnio a una persona sin cuidar realmente la forma de cómo daño su reputación, porque no sabemos bien el chisme. Puedo actuar amablemente por fuera mientras me siento descontento. De los que siempre te ponen acá, ¿cómo estás? Hola, hermano Rolly, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo también. Y por dentro estamos enojados. A lo mejor no con esa persona, pero sí estamos enojados. Porque luego nos gusta guardar las formas. Cuando tenemos un dolor emocional que nos produce ira, enojo o frustración, puede ser realmente un gran desafío tener alegría y paz. Inclusive puede parecer que las cosas jamás van a mejorar. Y cuando a mí me pasaba eso y empecé a estudiar la palabra, pues yo decía, Abraham, ¿no? ¿Cuántos años tardó? ¿Cuántos años llegó el Señor, hizo una promesa? ¿Y cuántos años tardó en que naciera Isaac? Y bueno, pues entonces, pues como uno luego quiere decirle a Dios, Señor, es que me urge ya tener este recurso, me urge a mí tener esto, pero antes de la semana que viene, Señor, porfa, te encargo, ¿no? ¿Cómo dicen los chavos hoy en día, Asparito? Pero no te conviene, eso no es lo que yo quiero para ti. No va a ser la semana que viene. Tú no vas a decidir cuándo. Yo voy a decidir cuándo es cuando a ti te conviene tenerlo. Entonces, cuando me acuerdo de Abraham, es cuando digo, pues sí, ¿no? Cuando tú lo decidas. Yo aquí, mi posición es orar, alabarte, glorificarte, obedecerte. Yo sé que si son tus planes esos, tú lo vas a recompensar, tú lo vas a dar, tú vas a bendecir. Si no, es que no es el momento todavía. Pero incluso en las profundidades de la desesperación o de la ansiedad, Dios se encuentra junto a ti en donde estás. Él no tiene miedo de tus emociones. Él no tiene miedo de la forma en que reacciones, de cómo avientes las cosas. Hay una leyenda de que alguien aventó una lata de lechera que afortunadamente no pegó en el niño al que iba dirigida. Pero muchas veces hacemos eso. Aventamos cosas, rompemos cosas. Y después, híjole, mi florero que tanto me gustaba, ya ves,
por tu culpa, y todavía no nos hacemos responsables de eso, porque decimos, ya ves, por tu culpa lo rompí, y el niño, ¿por qué por mi culpa no lo rompaste? No nos hacemos responsables de nuestras decisiones. ¿Por qué no pensamos antes de hacer, antes de hablar, antes de decir? La curación de la ira comienza aquí, en la palabra de Dios. Cuando tengan ira, oren, lean la palabra, y realmente van a ver que la situación, por más desagradable que sea, el Señor la está trabajando, la está cuidando y la está formando para su bien, para su propio bien. Dios nunca les va a hacer nada malo a ustedes, los va a cuidar porque ustedes son sus hijos. Cuesta trabajo muchas veces entenderlo, sí, pero déjense moldear por el Señor. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que trabajes, Señor, sobre nuestras emociones, sobre nuestras heridas, Señor, para que tú, Señor, puedas controlar, Señor, nuestra boca, Señor, nuestro pensamiento, nuestro actuar, Señor. Trabaja en nosotros, Señor, para que esta ira, Señor, que nosotros muchas veces tenemos escondida, Señor, muchas veces estas explosiones, Señor, que tenemos contra nuestra familia, contra nuestros amigos, contra nuestros compañeros de trabajo, Señor, sea detenida por ti, Señor. Guíanos, Señor, siempre, en todo momento, a leer tu palabra, Señor, a meditar en ti, a tener comunión en ti, Señor, para que nosotros podamos calmarnos, Señor, en tu presencia, Señor, para que tú, Señor, trabajes todos los días en nosotros, Señor, y esa ira, Señor, vaya calmándose poco a poco, Señor, para que nosotros podamos reflejar, Señor, el amor de tu Hijo Jesucristo, Señor, a nuestros semejantes, Señor, para que podamos ser dignos, Señor, de todo aquello, Señor, que tú nos tienes preparado, Señor. Que seamos también ejemplos, Señor, para todas esas personas, Señor, que están allá afuera, Señor, y que no tengamos ninguna queja, Señor, al contrario, que nosotros podamos llevar tu evangelio, Señor, tu palabra, Señor. Que la gente te vea a ti, Señor, a través de nosotros, Señor. Es nuestro deseo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos una buena semana, Señor, de paz, tranquilidad, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar hoy un nuevo estudio sobre el Evangelio de Juan. Los que han estado en la iglesia ya por mucho tiempo, pues sabrán que estudiamos el libro de Juan en las predicaciones, empezando casi hace 2 años. Y entonces, tal vez no sean cosas nuevas para todos nosotros, pero lo que me gustaría hacer en este estudio es tal vez profundizar un poco más. Y vamos a llevar la misma dinámica que hemos tenido en los estudios de los atributos de Dios, cuando nos dividimos en grupos para platicar algunas preguntas sobre el pasaje. Entonces, hoy nos toca una introducción y el primer pasaje es de Juan 1 al 5. Entonces, 5 versículos nada más para hoy. Pero vamos a ver una pequeña introducción. ¿Para qué escribió Juan su evangelio? Alguien que estuvo aquí en las predicaciones tal vez recuerde. ¿Para qué escribió Juan su evangelio? ¿Qué propósito tuvo en escribir? ¿Alguien me acuerda? Pues muchos no lo estudiaron. Está bien. Y hace mucho tiempo ya. Hay un pasaje al final del libro. Me encanta que Juan hizo esto, porque aquí muy claramente nos da el propósito de su libro. Juan capítulo 20, si quieren buscarlo conmigo, Juan 20, versículos 30 a 31. Juan 20, 30 a 31. Y aquí Juan nos da el propósito de su libro, para qué escribió.
¿Alguien quiere leerlo? Sí. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Gracias. Entonces Juan aquí habla de muchas señales que Jesús hizo, pero que no todas están en este libro. Y al final del libro dice que ni todo el mundo puede contener todo lo que Jesús hizo en su ministerio. Entonces Juan está diciendo que lo que él escribió fue para qué propósito, según este pasaje. Para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías que estaban esperando y que Él es el Hijo de Dios. Y es un tema muy común en este libro, la divinidad de Jesús. Y otra cosa que Él menciona al final es que a través de creer en Él, de creer estas cosas acerca de Jesús, tengamos vida en su nombre. Entonces hay una decisión que todos tendremos que tomar en este libro, y vamos a ver a través del libro varios encuentros que la gente tiene con Jesús, y siempre hay dos respuestas posibles. Entonces vamos a ver los temas del libro que encontramos desde este pasaje, las señales milagrosas de Jesús, y vamos a ver 7 señales milagrosas, empezando en el capítulo 2 del libro, cuando Jesús convierta el agua en vino, y hasta la resurrección. Entonces son 7 señales que Juan quiere mostrarnos para enseñarnos que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es Dios, y que tengamos vida en su nombre. Otro tema que vemos en este libro es lo que llamamos yo soy. Hay varios dichos de Jesús en este libro cuando Él dice yo soy. Yo soy el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y 7 veces Jesús dice yo soy. Y pues de hecho son más veces. Y con eso nos da a entender que Él es Jehová del Antiguo Testamento. Jehová, el nombre Jehová que vemos en el Antiguo Testamento quiere decir yo soy. Entonces cuando Jesús dice esas palabras en griego, ego eimi, está diciendo eso. Yo soy. Me identifico como Jehová. Entonces es otro tema que vemos en este libro, es la deidad o la divinidad de Jesús. Juan en su libro nos va a dar varias pruebas de la divinidad de Jesús. Jesús no era solamente un hombre, sino Dios. 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo es posible? No sé. Es un milagro realmente, pero es la verdad, es lo que las Escrituras nos enseñan. Y como ya mencioné, hay 2 respuestas que vamos a ver a través de este libro. Cuando la gente tiene estos encuentros con Jesús, hay 2 respuestas posibles, que son la fe, verdaderamente creer y confiar en Él, en su identidad, lo que Él dice, o la incredulidad. Fe o incredulidad. Solo hay 2 respuestas posibles. La indiferencia es incredulidad. Si la gente no quiere responder a Jesús, está respondiendo con incredulidad. Entonces solo hay 2 respuestas posibles a Jesús, y lo vamos a ver a través de este libro. La palabra creer vamos a ver muchas veces en este libro, porque es un tema muy común. La necesidad de creer, de confiar en Jesús, que Él es el camino hacia el Padre. Entonces hoy nos toca el primer pasaje, que son los versículos 1 al 5. Y voy a leer el pasaje y luego nos vamos a dividir en grupos y nos vamos a preguntar estas cosas. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios o de Jesús? ¿Qué nos enseña acerca de nosotros mismos? ¿Y cuáles son algunas aplicaciones del pasaje? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas?
Pero vamos a leer este pasaje y luego nos vamos a dividir en grupos. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Amén. Vamos a tomar unos 10 minutos para platicar en grupos que nos enseña acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y cuáles son algunas aplicaciones de este pasaje. Bien, vamos a seguir con la clase. Les voy a pedir si alguien de cada grupo quiere compartir lo que platicaron de estas cosas. La primera pregunta es: ¿qué nos enseña acerca de Dios o de Jesús? Entonces, ¿quién quiere compartir acerca de eso? Que Dios y Jesús siempre estuvieron juntos desde el inicio de la creación, fue hecha por Dios, ¿no? Que Jesús pues es el verbo, es la acción, es la luz del mundo, y que pues nosotros como hijos de Dios, como su creación, debemos seguir, permanecer siempre en la luz, permanecer siempre en Cristo, porque de esa manera pues no nos alcanzarán las tinieblas, la oscuridad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué nos enseña acerca de Dios o de Jesús? Si nosotros pusimos que nos enseña acerca de la divinidad de Jesús, dice que en el principio el verbo era Dios, entonces vamos a conocer. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí, no? ¿Qué nos enseña acerca de nosotros mismos? Que somos su creación. Somos su creación, excelente. Somos sus hijos. Somos sus hijos, ok. Que estábamos en tinieblas y ahora ya estamos en la luz por medio de Cristo. Sí, estábamos en las tinieblas y ahora estamos en la luz. Bien. ¿Algo más? Es un pasaje muy corto, entonces no hay tal vez tantas respuestas como a veces va a ser. ¿Y cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? ¿Qué debemos hacer o pensar o creer diferente por leer este pasaje? Alabar a Dios. Sí. Que Dios es luz y en Él no existen tinieblas. Ajá. Que Dios es como Dios, como la canción que cantamos hace un momento. Solo es digno de alabar. Porque Él es el creador. Sí. Que debemos de tener fe verdadera. Ajá, sí. Andar como hijos de luz y mostrar a Cristo en nuestras vidas. Sí, lo que dijo también la hermana. Bien, excelente trabajo. Vamos a ver algunas cosas más en este pasaje. Versículo 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hay muchas verdades muy importantes en este versículo. La primera cosa que vemos es que hubo un principio. Para todos nosotros hubo un principio, ¿verdad? Todos nosotros en un momento no existíamos y al otro momento existíamos. Todos nosotros tuvimos un principio, pero Dios no. Porque nos dice, en el principio ya existía. Cuando empezó todo, ya había alguien que no tuvo un principio, que es entonces la fuente de todo lo que existe. Entonces, en el principio ya existía el verbo. Eso nos enseña acerca de la eternidad de Jesús.
que Él es eterno. No tuvo un principio, Él es eterno, Él es el Dios eterno. La segunda cosa que nos dice es que el Verbo estaba con Dios. Y esa expresión nos hace pensar en la Trinidad, otro concepto que no entendemos perfectamente de la Biblia. Pero entonces nos está diciendo que Jesús, que es este Verbo, esta palabra de Dios, estaba presente con Dios el Padre. Eso nos enseña que pues antes de la creación tal vez algunas veces hayamos pensado, ¿qué hacía Dios? No habrá estado muy aburrido porque no había nada que hacer. No sé si alguna vez hayan pensado eso. Pero la Biblia nos enseña, y lo vamos a ver luego en Juan capítulo 17, en la oración de Jesús con su Padre, que entre la Trinidad había un amor, una relación entre las tres personas de la Trinidad. Las tres personas son Dios, pero es un solo Dios. Creemos en un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesús, este Verbo, esta palabra de Dios, es el Hijo de Dios. Y la última frase es muy importante también, nos dice: el Verbo era Dios. El Verbo era divino. No era solamente un hombre, sino es Dios, es divino. Y versículo 2 reitera estas mismas ideas. Él, esta palabra de Dios, estaba en el principio con Dios. Juan 1 es muy parecido a lo que leímos en Génesis capítulo 1. Génesis 1 como comienza: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Juan empieza su evangelio con las mismas palabras que empezaron la Biblia: en el principio. Y entonces cuando él habla aquí de la palabra de Dios, el Verbo de Dios, es muy probable que Juan tenga en mente aquí la creación. Y él menciona la creación en el versículo 3. Dice: todas las cosas fueron hechas por medio de él, de este Verbo, esta palabra de Dios. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan probablemente nos está recordando de lo que pasó en Génesis capítulo 1. ¿Qué hizo Dios en Génesis capítulo 1? Creó todo. ¿Cómo? ¿Cómo creó todo? Con su palabra, ¿verdad? Hay varias veces ahí en Génesis capítulo 1 nos dice: y Dios dijo, y fue. Entonces, con eso nos da a entender, y la Biblia nos afirma en varios otros lugares, en Salmo 33, en Hebreos 11, que fue a través de la palabra de Dios que todo fue hecho. Y Juan aquí nos está diciendo qué o quién es esta palabra de Dios. Es Jesús. Jesús es el agente de la creación. Él es la palabra de Dios que creó todo lo que existe. Y nos dice que a través de Él, por medio de Él, todas las cosas fueron hechas. Somos su creación, somos sus criaturas. Él es nuestro creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No existe nada que no haya sido hecho por Él. Él es el creador de todo lo que existe. Él es la fuente de todo. Y nos dice en el versículo 4 que en Él estaba la vida. Él no solamente es la fuente de la vida física, eso vimos en versículo 3, en la creación. Él da vida física a todas las cosas, pero no solo da vida física, sino que espiritual. Él trae su vida espiritual a las cosas que ha creado, a nosotros que somos sus hijos. Somos sus hijos y tenemos esta vida en nosotros por fe. Y vamos a ver en este evangelio la importancia de la fe, de la confianza en Dios, en sus promesas, que nos lleva a la vida. Y lo vimos en el propósito de Juan, que es que al creer en Él tengamos vida en su nombre. Es el propósito de Juan. Entonces Él nos trae no solo vida física, sino espiritual, y con su vida también nos trae su luz. Su luz podemos entender en varias maneras. Su luz es un entendimiento de quién es Dios, quién soy yo, la manera correcta de pensar acerca de Dios y de mí mismo y del mundo.
también es la manera correcta de vivir, como algunos mencionaron. Debemos vivir como hijos de luz. Vivir en la luz significa hacer las cosas a la manera de Dios, hacer las cosas correctas, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, cuando Él nos da su vida, eso conlleva la luz, la habilidad de vivir para Él, la habilidad de hacer las cosas que le agradan a Él. Entonces, Él mismo es la vida y Él es la luz que vino a este mundo. Y en Juan capítulo 3 vamos a ver que la realidad muy triste es que los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. La luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo. Él lo dice en Juan capítulo 11 y 12. Él es la luz del mundo. Él ha venido para traernos la luz de Dios, un entendimiento de Dios y para ayudarnos a vivir para Dios. Pero los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Querían seguir en su pecado. Ya tenían su propia manera de hacer las cosas. No querían aceptar la luz de Dios. Y eso es lo que nos enseña el versículo 5. La luz, que es Jesús, está brillando en las tinieblas. Él vino a brillar, a mostrar su luz a un mundo tan oscuro que éramos nosotros, ¿verdad? Todos nacimos en tinieblas, en oscuridad, por nuestro pecado. Pero esta luz brilla en nuestras vidas. Nos da su luz, nos da su entendimiento, un conocimiento de Él. Pero ¿qué pasó? Las tinieblas no la comprendieron. Esa última palabra tiene varias maneras de traducirse y me gustaría compartir básicamente las dos ideas que comprende esta palabra. La palabra puede traducirse comprender o entender, y es una buena traducción aquí, porque Juan luego nos va a decir que Jesús vino a los suyos, pero ¿qué hicieron los suyos? Lo rechazaron, no lo aceptaron, no le dieron la bienvenida. Entonces nos dice que la oscuridad, las tinieblas, que se refiere al pecado de este mundo, a los hombres pecadores, no lo aceptaron. No quisieron aceptar esta luz de Dios. Pero otro significado importante, y algunas traducciones lo manejan más de esta manera, es la idea de vencer o apagar la luz. Los hombres, lo vemos en la crucifixión de Jesús, ¿no? Él fue crucificado y los hombres pecadores pensaban que habían apagado la luz de Dios, que habían vencido a Jesús. Pero luego, ¿qué pasó? Resucitó. Él venció. La luz de Dios va a vencer, va a ganar. Entonces, esta palabra tiene esos dos sentidos, de que el mundo que vive en el pecado, que está en esta oscuridad, no entendió, no comprendió esta luz de Dios. Y tampoco lo recibieron, tampoco lo pudieron vencer, aunque intentaron. Gracias a Dios por eso. Entonces, varias cosas podemos aprender de este pasaje acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de nosotros mismos, y más que nada impacta la manera en que pensamos. A veces la aplicación tiene que ver con algo que hacemos, pero a veces tenemos que pensar o creer algo diferente de lo que estamos pensando o creyendo. ¿Qué tenemos que creer según este pasaje? Tenemos que creer que Dios, Jesús, es eterno, que Él no tuvo principio. Tenemos que creer o confiar en este concepto de la Trinidad. No lo entendemos exactamente, pero tenemos que creer lo que la Biblia nos enseña, que Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y que son eternos. Y que tenemos que creer que Jesús es Dios. Tenemos que creer que Él es Dios para ser salvos. Tenemos que creer que Dios es el creador de todo, que todo lo que existe fue hecho por medio de Él, de Jesús. Entonces, que nosotros somos su creación. Tenemos que creer que en Él está la vida, y que si nosotros queremos tener su vida, tenemos que ¿hacer qué? Estar con Él, estar unidos a Él. Tenemos que también creer que Él es la luz. Él trae luz a nuestras vidas, nos da un conocimiento verdadero de Dios.
y nos ayuda a saber cómo debemos vivir. Y como varios mencionaron, tenemos que vivir como hijos de luz. Tenemos que vivir en la santidad. Como Dios es santo, nos dice su palabra, ustedes también tienen que ser santos, porque yo soy santo. Dios es santo y si somos sus hijos, tenemos que ser santos también. Y debemos dar gracias a Dios, porque envió a su Hijo al mundo. Este pasaje, aquí Juan empieza a hablar de este regalo tan hermoso de Dios. Y todos conocemos Juan 3:16, que viene unas semanas después. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos, para darnos vida eterna. Y entonces tenemos que dar gracias a Dios. Gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo a un mundo tan oscuro, tan pecador, tan perdido. Nosotros éramos así, pero gracias a Dios tenemos su luz, tenemos su vida, por fe en Jesús, porque creemos, porque confiamos en esta promesa que Dios nos ha dado, del perdón a través de Jesús, de tener una relación correcta con Dios, por confiar en Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador. Gracias a Dios por eso. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas acerca de ti, acerca de nosotros mismos. Y ayúdanos, Señor, a pensar y creer las cosas que tenemos que pensar y creer según tu palabra. El mundo nos enseña varias cosas falsas acerca de ti y acerca de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a corregir esas ideas falsas con tu palabra, a pensar correctamente acerca de ti, acerca de nosotros mismos y acerca del mundo, y a confiar siempre en Jesús. Gracias, Señor, por enviarnos